¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Hola queridos hermanos, estamos hoy a viernes 23 de octubre. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. Dice así: Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este texto que escuchamos de San Lucas nos habla de la proximidad del juicio de Dios. Hay que apresurarse, también a reconciliarse para estar dispuestos para este juicio. Ese es el sentido que tiene este texto, lo dice la Biblia de Jerusalén. El juicio de Dios está cerca, está próximo. El juicio de Dios está próximo. Hay que apresurarse para estar dispuestos a este juicio. Está hablando Jesús a la multitud, no está hablando a los discípulos, a la multitud. Se supone que los discípulos están dispuestos, pero muchas veces puede ser que tampoco, que nosotros como discípulos tampoco estemos tan dispuestos como se supone que lo estamos, porque puede ser que no. Así que pues es para todos, desde luego primeramente para la multitud, o sea, para aquellos que no viven quizá no son católicos, cristianos católicos comprometidos, ¿no? Que van a misa ordinariamente, que están dentro de un grupo, que están sirviendo dentro de la iglesia, a la multitud que a lo mejor ha descuidado ya desde hace mucho tiempo los sacramentos, que ya solamente van a misa cuando es la fiesta de la Virgen de Guadalupe o Navidad o fin de año, o algunos que ni siquiera son católicos, ¿no? O sea, para todos verdaderamente va a haber un juicio. Y esto no lo decimos porque queramos espantar a nadie. El primero que lo dice numerosas veces es Jesucristo. Y no es su finalidad como amedrentarnos o espantarnos o sea, meternos miedo, ¿no? No. Es para prevenirnos.
En el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de las últimas cosas, nos habla de estas cosas finales, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo. Muerte, pues para todos pasaremos por la muerte, tarde o temprano, porque pues no somos eternos, todos somos carnales, temporales, caducos. O sea, nuestro cuerpo pues tarde o temprano morirá, todos. Y todos pasaremos entonces por un juicio, porque Cristo es el Señor. Cristo es el Señor y pues pasaremos por un juicio particular o por el juicio final que probablemente nos toque o probablemente no lo sabemos con certeza. Y a partir del juicio entonces sabremos si estaremos en la eternidad con Dios en el cielo o en la eternidad sin Dios en el infierno. Si hemos pues llevado una vida no perfecta en la caridad, pues pasaremos por el purgatorio para una purificación, para llegar al cielo. Pero si no, si hemos rechazado a Dios hasta el último momento, pues pasaremos al infierno. Dios pues no quiera que eso suceda, ¿verdad? Dios no lo quiere, obviamente Él jamás lo quiere, pero Él respeta nuestra libertad. Hablando del juicio final, San Agustín en el Catecismo de la Iglesia Católica nos pone un texto pues muy bonito, donde nos habla en el número 1039 de cómo el Señor Jesucristo nuestro Dios, quien reina en el cielo, sin embargo nos manda a sus pobrecitos, dice el texto, para nosotros. Dice: yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieran dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada de mí. Eso es bonito y es duro a la vez, porque es bonito porque vemos como el Señor verdaderamente, y lo ha dicho en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 43 en adelante, si no me equivoco, cuando habla del juicio final: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, encarcelado y me visitaron, enfermo y me visitaron, ¿no? Y entonces los miembros de Cristo están presentes aquí en la tierra, sufriendo, y son una oportunidad para nosotros, para que si los atendemos con amor en el día del juicio, eso repercuta para nuestro bien, porque ellos darán testimonio de la caridad con que los tratamos, con que tratamos a Cristo pobre y sufriente en ellos aquí en la tierra, ¿no? Pues bien, hoy Jesús comienza haciendo como una comparación. Cuando nosotros nos damos cuenta que sopla el viento de tal lugar, decimos: no, pues va a haber calor. Cuando se levanta una nube, sabemos decir que lloverá. Y entonces nos dice: hipócritas, ¿no? A la multitud dice: hipócritas.
¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? O sea, si saben interpretar lo que va a pasar, si va a llover, si va a soplar calor, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente, ¿no? Y verdaderamente creo que están pasando cosas muy fuertes que nosotros deberíamos interpretarlas bajo la luz de Dios. O sea, hay que pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, pero interpretar, hacer uso de nuestro discernimiento. Y bueno, pues yo pienso que debemos tomar referentes, o sea, de las personas que conocemos, que sabemos que tienen, pues tienen autoridad moral, porque son personas coherentes en su vida, son coherentes y además tienen ciencia, han estudiado, se forman. Yo pienso que esas personas pueden dar muy buenos argumentos y muy buenas luces para interpretar los tiempos presentes. Por ejemplo, escuchaba una entrevista que le hacía el padre Javier Olivera Rabasi al doctor Alberto Bárcenas, que es doctor en historia contemporánea y que es abogado en España. Y él, por ejemplo, afirma que existe un nuevo orden mundial, que lo que quiere es poner a la cabeza un solo gobierno en el mundo entero, una sola religión. Entonces, que lo diga eso un chavito por ahí, un bloguero o un youtuber, pues tú dices, ay, ese conspiracionista y lo que sea, ¿no? Puede uno pensar eso, pero yo ya lo había escuchado desde hace mucho rato y me parece posible. Pero además que lo diga este hombre que es licenciado, que es doctor en historia contemporánea, abogado y además un cristiano comprometido, y además lo entrevista un sacerdote que es coherente, eso confirma que verdaderamente yo pienso que sí se quiere instaurar un nuevo orden mundial, un solo gobierno en el mundo. Y cuando ves que hay potencias como China, que es comunista atea, que le impide a muchos ejercer su religión libremente, y que se quiere imponer una sola religión en el país, y cuando ves que otras naciones dentro de Latinoamérica también son comunistas ateas, y cuando ves que hay partidos que son fuertemente comunistas ateos y que se están queriendo imponer, y cuando te das cuenta que esos a su vez imponen unas ideologías contrarias a la fe, entonces se ve claramente cómo está agarrando cada vez más terreno el comunismo ateo en el mundo, y probablemente pues se llegue a instaurar definitivamente, y junto con ello una persecución generalizada para los cristianos, tristemente. Pero bueno, pues de alguna forma ya lo sabemos, quizá no lo hemos estudiado a fondo, pero ya está dicho. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, nos habla de una última prueba para la Iglesia, la última prueba de la Iglesia. Les recomiendo que lo lean, número 675 en adelante, la última prueba de la Iglesia. No sabemos si nos tocará, pero yo pienso que ya estamos casi en ella. A mí me parece que ya estamos casi en ella. Dentro de poco van a ser las elecciones en Estados Unidos. Está Trump y está Biden. Si gana Biden,
ya él lo ha manifestado y hace poco lo sacaba el padre Santiago Martín en uno de sus noticieros semanales, que él quiere o él propone que los niños que los niños tengan la autoridad para decidir qué sexo quieren tener. O sea, aquí en México también una diputada allá en Nuevo León estaba diciendo que por un lado los niños no tienen derecho, creo ya, a comprar golosinas en la tiendita de la esquina, porque eso les puede elevar el azúcar, pero sí está proponiendo que tienen derecho a decidir qué sexo quieren. O sea, qué incoherencia y qué estupidez, ¿verdad? Pues ese tipo de estupideces son las que este gobierno comunista ateo quiere imponer y quiere instaurar, y si gana en Estados Unidos se va a instaurar en el mundo entero de una forma muy rápida, porque Estados Unidos es el país todavía más influyente en el mundo entero. Así que pues preparémonos, dice Jesús. ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Y después dice Jesús, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? ¿Qué nos conviene hacer ahora? Viene muy seguramente una persecución generalizada. Primero que nada nos conviene convertirnos a Dios. Si no es por amor, al menos por interés, ¿no? Por interés del cielo y por miedo del infierno, ¿no? Pero ojalá que sea sobre todo por amor y por agradecimiento a Cristo, por agradecimiento a Él. Cuántas veces y de tantas formas nos repite y nos repite que nos convirtamos y que nos convirtamos, que nos volvamos a Él. Nos repite una y tantas veces porque nos quiere, porque nos ama. O sea, una madre siempre está repitiendo una y otra vez a sus hijos: corrígete, mi hijo, corrígete, corrígete ya haz caso, ya deja esa tomadera, ya deja esas infidelidades, mi hijo, ya deja, ya sienta cabeza, ya corrígete, ya dedícate a tus hijos, ya ponte a trabajar, mi hijo, ya haz caso a Dios, etcétera, ¿no? Igual la iglesia, igual la Santísima Virgen ha llorado sangre en algunas imágenes, se aparece frecuentemente, manda mensajes en Medjugorje. Ya no sabe qué más hacer la Virgen, ya no sabe qué más hacer para insistirnos en la conversión, y nosotros muchas veces empecinados, tercos, corazón de piedra, no cambiamos. Dice Jesús, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? A mí me parece que muy probablemente vendrá una persecución generalizada. Digo, yo no adivino el futuro, pero por lo que está pasando, probablemente se instaure el comunismo definitivamente en el mundo. Y entonces el cristianismo, si uno quiere ser verdaderamente coherente a Cristo y no venderse al poderoso, tendremos pues que sufrir una persecución muy fuerte para ser coherentes. Pero bueno, Dios es muy grande y muchísimo más grande. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Pero si queremos ser fieles, entonces tendremos que sufrir mucho. Que Dios pues nos dé la gracia, primero, el discernimiento para discernir, y segundo, que nos decidamos a hacerlo, a juzgar por nosotros mismos qué es lo que está pasando, tomando referencias legítimas, gente que hable con autoridad moral y conciencia, para que vayamos atando cabos y juzgando qué es lo que está pasando y nos decidamos por Jesucristo, porque no sabemos cuándo Él nos llame a cuentas, no sabemos exactamente cuándo será el juicio final, pero ciertamente también
habrá un juicio particular. Dios pues nos encuentre dignos de sí y nos llame a su presencia. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.